Un lugar supuestamente embrujado es una invitación a lo desconocido que sin duda una parte de todos y cada uno de nosotros queremos descubrir. De estos lugares o sitios existen infinidad alrededor del mundo y me di a la tarea de traer para ti un pequeño compilado que me hizo salir del concepto del canal. Y es por eso que hoy traigo para ti el video más largo realizado hasta ahora. Top 7 lugares embrujados. Número 7. Alrededor del mundo en diversos países existen leyendas e historias que van más allá de la imaginación de unos cuantos. Tal es el caso de la enigmática y mundialmente famosa Casa Blanca. Edificada desde 1792, esta propiedad de 7.2 hectáreas ha sido protagonista de miles de sucesos a lo largo de la historia. Pero lo que se dice en el ámbito paranormal es algo un tanto secreto. A lo largo de sus más de 200 años de actividad y servicio continuo a los Estados Unidos de Norteamérica, se cuenta que en ella se aparece ocasionalmente Abigail Adams, la esposa del primer presidente, en especial en la habitación oriental. Otro fantasma de aquellos tiempos es David Burns, quien vendió al gobierno buena parte del terreno de la ciudad de Washington, incluyendo el área correspondiente a la Casa Blanca. Algunos antiguos presidentes aún visitan de vez en cuando su antiguo hogar. El fantasma del presidente Andrew Jackson reaparece maldiciendo ocasionalmente contra quienes en 1840 apoyaron a su predecesor John Quincy Adams en una de las elecciones más acaloradas y difíciles de la historia. Pero la presencia de quien más reporte se ha presentado es la del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Lo más relevante del tema fue que durante el mandato del presidente Franklin Roosevelt, de 1933 a 1945, el primer ministro británico de aquel entonces, Winston Churchill, dijo haber visto durante su estancia en la famosa casa al expresidente sentado en un sofá frente a la chimenea. Sus visitas y apariciones se hacen más constantes en tiempos de crisis política. Sea esto o no cierto, solo tú tienes la última palabra. Número 6. Como sacado de una película de terror de los años 90, el bosque de Black Hills fue el escenario para la cinta El proyecto de la bruja de Blair. La leyenda cuenta que todo inició en su fundación en el año de 1634 por su creador Nathaniel Blair, al crear un fuerte para defenderse de tribus vecinas y hostiles. Transcurrido el tiempo, en el año de 1785, una inmigrante asentada en la zona de nombre Ellie Kedward, de origen irlandés, fue acusada por varios pequeños del pueblo que afirmaban que eran llevados a su casa para que la mujer bebiera su sangre, por lo que se ató a una carreta y se abandonó en medio del bosque en un helado y frío invierno, dejándola a su suerte. Días después, unos adolescentes del pueblo fueron a percatarse de la muerte de la supuesta bruja después de su juicio. Dando crédito de que seguía con vida, en compañía de unos perros, la torturaron a golpes y a mordidas de los canes, para después dejarla colgada de un árbol, llegando a su fin de esta manera. Un año más tarde, estos jóvenes murieron en circunstancias muy sospechosas y extrañas. Se decía que había caído una maldición para el pueblo entero por haber juzgado a aquella mujer. Siguió existiendo hasta la actualidad este pequeño poblado. Posterior a eso, y a la aparición de un libro escrito por la supuesta bruja en el año de 1825, una niña de nombre Eileen Triacle desapareció en el río del bosque de nombre Tepees Creek. Según narraciones de los testigos, vieron y testificaron cómo una mano salía de las aguas y jalaba a la pequeña hacia el fondo del río. No se recuperó ni una sola parte del cuerpo. El río tomó un aspecto contaminado justo después del suceso. En 1886, una pequeña de nombre Robin Weaver desapareció en el bosque un par de días. Cuando regresó al pueblo, narraba haber visto a una mujer que flotaba y que la llevó a una casa en el bosque, la dejó esperándola y al no llegar la dama, huyó. En 1940, Rustin Parr, un ermitaño de la zona, llegó al mercado de Burkittsville y repetía sin cesar: acabé finalmente. La policía fue a su casa y tras registrar la propiedad, lo que encontraron en el sótano fue totalmente terrorífico. Ahí se encontraban 7 niños enterrados, asesinados. Kylie Brody sobrevivió a la matanza y fue encontrada
en una de las esquinas de espalda. Cuando se desenterraron los cadáveres de los pequeños tenían insignias del transitus fluvi, el lenguaje de la brujería. De esta manera se ha ido creando la leyenda que en este bosque se encuentra el espíritu, el alma de la bruja de Blair. Si llegaras a ir, sería bajo tu propio riesgo. Número 5. El Hospital Psiquiátrico de Arundel fue creado durante el siglo XIX en Australia. Con una actividad de 140 años ininterrumpidos, cerró sus puertas en el año de 1993, albergando en su mejor momento hasta más de 900 enfermos mentales. Dentro del inmueble perecieron más de 1000 enfermos por diversos métodos absurdos y mal empleados como tratamientos. Dentro de esta institución se albergaban cientos de enfermos con padecimientos con autismo o síndrome de Down. Incluso se habló de mantener a los internos por solo deseo de los directivos. Se llevaban a cabo lobotomías, que es una operación que consistía en perforar el cráneo solo para poder cambiar, por así decirlo, conexiones cerebrales y arreglar problemas mentales, un procedimiento inhumano realizado en miles de pacientes dentro de este inmueble. Lleno de miles de historias de terror y sufrimiento, se cuenta que quien lo visita experimenta una nostalgia y un dolor sentimental inexplicable. Se llegan a percibir llantos y lamentos o susurros que salen de las paredes. En ocasiones, a lo largo de los pasillos se pueden ver siluetas veloces desplazarse. Ocasionalmente se logra ver algún personal médico espectral, seguramente no pudiendo descansar por sus culpas cometidas. El lugar es demasiado tétrico y aterrador. Si tienes la oportunidad de visitarlo, hazlo. Está abierto al público que se interese por este tema. Número 4. En el año de 1910, en Jefferson, Kentucky, fue inaugurado el hospital para enfermos con tuberculosis de nombre Waverly Hills. Debido a la gran demanda de servicios médicos en su momento, contó con hasta más de 400 internos que lamentablemente morían en las instalaciones. Cuerpos y cadáveres que eran retirados por un túnel que atravesaba la colina donde se situaba el hospital. En 1940, con la creación del primer antibiótico para la tuberculosis, la demanda del servicio médico disminuyó importantemente. Fue por esto que en el año de 1961, Waverly Hills cerró, quedando como centro geriátrico, cerrando 2 décadas después por malas condiciones en las que se encontraban los pacientes. Décadas después de haberse mantenido como un edificio abandonado, fue adquirido como destino para lo paranormal en el año de 2001. Y varias de las historias que se cuentan son que en la habitación 502 reaparece una mujer que se suicidó en ella e impulsó el suicidio posterior de una enfermera que esperaba un hijo ilegítimo. Las mujeres embarazadas aseguran padecer dolor de cabeza cuando se aproximan a este cuarto. Algunas personas que pueden ver sombras y siluetas aseguran que estas atraviesan las paredes. Algunos visitantes suelen sentir cómo son tocados por manos invisibles. También hay quien afirma haber visto espectros muy perturbadores. En especial hay un niño que juega con una anciana encadenada con las muñecas sangrantes. Te dejaré un video en la descripción de supuestas apariciones en el tétrico edificio. Número 3. En este peldaño se encuentra un hotel en activo, tal y como lo oyes. Trata del Hotel Stanley, un hotel inaugurado en el año de 1909 y popularizado por haber sido la inspiración de la novela escrita por Stephen King y llevada al cine como El Resplandor. Famoso por haber ido un paso adelante desde su inauguración para comodidad de sus clientes, ofreciendo amplias comodidades no vistas en la época, albergando a personalidades importantes de la escena social y política de aquellos tiempos. Comenzó su leyenda en el año de 1911, donde la ama de llaves principal, Elizabeth Wilson, sufrió un grave accidente en la habitación 217. Después de eso se dice que el espíritu de esta persona está al pendiente de cada una de las habitaciones y de los huéspedes que ahí se hospedan. Hasta hoy en día también es muy frecuente que las luces se enciendan y se apaguen ocasionalmente, y que los muebles cambien de lugar repentinamente. En el pasillo del cuarto piso se perciben las risas y las carreras de los niños que alguna vez jugaron ahí. En el salón de baile, a unos pasos afuera, se escucha el ruido de una gran fiesta, aunque en realidad se encuentre vacío. En el lobby, es común oír la música del piano, a pesar de que nadie visible lo toque. Puede tratarse, dicen los empleados, del fantasma de la esposa de Freeland Stanley, el empresario que construyó el hotel. Todas estas experiencias, fuera de lo que se denomina normal, han sido incluso atractivo para que sea visitado,
y su propio dueño se dirige a este tema de la siguiente manera. Es posible que durante su estancia el visitante viva una experiencia extrasensorial, pero no se preocupe, nunca ha ocurrido algo siniestro. En nuestro hotel hasta los fantasmas son felices. Número 2. En este peldaño se encuentra una leyenda de dominio público, pero en esta ocasión te revelaré la ubicación exacta de donde se originó, y se trata de las vías férreas de San Antonio, Texas. En la intersección de la vía férrea con la carretera cerca de la misión de San Juan en el sur de este condado, aproximadamente en la década de los años 30 o 40, se dice que un autobús de niños escolar fue arrollado por el tren, quedando atorado en medio del cruce, dejando el saldo de 10 niños muertos y el chofer que conducía el vehículo también muerto. Lo que se cuenta hasta ahora es que quien logre quedar varado en este cruce es ayudado por los espíritus de las víctimas de aquel fatal accidente, liberando del cruce a quien se quede ahí. Esta leyenda ha sido alimentada por muchos de los usuarios de la carretera, dejando ahí su vehículo en punto muerto y afirmando que incluso llenando de polvo el vehículo y sus alrededores se logran ver huellas de pies y manos de pequeños, que son quienes supuestamente hacen esta increíble acción. Alrededor de esta leyenda se ha tratado de desmentir en diversas ocasiones, establecido por algunos escépticos que en el cruce hay una ligera pendiente imperceptible a la vista humana. Sea o no, existen miles de relatos que afirman que esto es una completa realidad. Lo cierto y de lo que estoy seguro es que no existe evidencia documental de que el accidente haya sucedido tal y como te lo narré al inicio. Como sea, si tienes la oportunidad de probar si esto es o no verdad, estoy convencido que será una experiencia inolvidable y única. Número 1. El más popular de los lugares embrujados en todo el mundo es sin lugar a dudas el Queen Mary, que estuvo en activo de 1936 hasta 1967. Una embarcación que podía llevar consigo cerca de 2,000 pasajeros. Realizaba viajes en el norte del Océano Atlántico y causó sensación por el lujo de sus instalaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como medio de transporte para las tropas al servicio de la corona británica. Estuvo activo durante más de 2 décadas, hasta que los jets de pasajeros le arrebataron la mayor parte del mercado turístico. Posteriormente quedó anclado en la costa de Long Beach, California, como atracción para los turistas terrestres. Y es aquí donde comienza la leyenda de este enigmático lugar, ya que desde que está intacto como atracción turística, se ha visto envuelto en varios relatos sobrenaturales que afirman haber presenciado en su interior diversos sucesos inexplicables. Por ejemplo, en la puerta 13 de la sala de máquinas aparece el fantasma de un hombre que falleció cuando realizaba trabajos de mantenimiento. Un joven vestido con un overol de otra época rondando el barco, chapoteos en la alberca principal, aun cuando nadie se encuentra en su interior o en sus alrededores. Huellas de pies mojados alrededor de la alberca sin que nadie hubiese salido de ella. En el salón de la reina, usado antiguamente para grandes bailes de gala, aparece con frecuencia una mujer delgada y pálida que baila sola, a lo que a su vez responde otra entidad desconocida que toca el piano sin que nadie esté presente interpretando algo. En el camarote B340 es considerado el punto con mayor actividad paranormal, pues se dice que allí murió asesinada una niña de 8 años. Se dice que en ocasiones se puede escuchar claramente la máquina de la embarcación funcionar y los gritos de los operadores que ahí laboraban. En la guardería de tercera clase se escucha ocasionalmente el llanto de un bebé que se dice murió pocas horas después de nacer en medio de uno de los tantos viajes. También en la cocina, donde un chef fue asesinado a sangre fría, hay quien afirma escuchar los gritos desgarradores del hombre. Estos y muchos casos más suman la fastuosa cantidad de más de 50 entidades paranormales, según relatos que habitan esta impresionante embarcación. ¿Te atreverías a pasar solo una noche en este lujoso pero misterioso lugar? Espero que te haya gustado el video. Esto ha sido todo por hoy. Si te agradó, por favor únete a las redes sociales, suscríbete, regálame un me gusta, recomiéndalo y muchas gracias.